Ok, vamos a, vamos a empezar. ¿Me confirman, por favor, si está compartiéndose la pantalla? Sí, Inge, sí se ve. Sí, sí. Ok. Vamos entonces a comenzar el capítulo 4. Es relativamente corto. De capítulo vamos a revisar lo que se refiere a regresión lineal y correlación. Regresión lineal y correlación. Vamos a ver en esta unidad. Sí, entonces vamos a empezar un poco conversando con respecto al análisis de correlación. Entonces vamos a considerar ahora que tenemos ya no un solo conjunto de datos que se refieren a una sola variable, sino que vamos a analizar dos conjuntos de datos. ¿Sí? Entonces vamos a analizar dos conjuntos de datos. ¿Sí? Llamémosles a estos datos X y Y. ¿Sí? Ya antes habíamos analizado solo un conjunto de datos, habíamos calculado la media, desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿no? Hicimos análisis de datos con respecto a un conjunto de una muestra, probamos hipótesis, etcétera, etcétera. Ahora, el análisis corresponde a dos conjuntos de datos. ¿Sí? Ese conjunto de datos lo vamos a representar como X y Y. Y a ese conjunto de datos los vamos a hacer, por ejemplo, un análisis de correlación. A ver si esos datos se encuentran correlacionados entre sí. Entonces, ¿qué significa un análisis de correlación? Entonces, un análisis de correlación expresa análisis de correlación expresa la relación entre dos variables utilizando un solo número. ¿Sí? Este número de una vez, sí, lo vamos a poner así. En el caso de que sea eh, una población o todos los datos de una población, ¿sí? A este coeficiente de correlación lo vamos a llamar así, rho de XY, y se define, ¿sí? Como la desviación estándar de X y Y, y vamos a poner como a qué representa cada uno de ellos, sobre la desviación estándar de X multiplicado por la desviación estándar de Y. A ese término sigma de X y Y, se lo llama o se lo conoce como covarianza. Covarianza entre X y Y. Entre X y Y. Esto en el caso de que sea se conozca todos los datos de una población. ¿Sí? Este coeficiente de correlación, así se llama. ¿Sí? Sigma de X y se conoce como coeficiente de correlación. ¿Sí? Y se define de esta forma, ¿no? ¿Sí? La covarianza entre X y Y, ¿sí? Sobre la, digamos, desviación estándar de la variable X
multiplicado por la desviación estándar de la variable y. ¿Sí? Eso en el caso de tener todos los datos de una población. En el caso de una muestra, en el caso de tener solamente, ¿sí?, un conjunto de datos que representa una muestra, a este coeficiente se lo suele representar así, simplemente R de X y Y. Y este coeficiente R de X y Y, ¿sí?, se lo llama también coeficiente de correlación, ¿sí?, coeficiente de correlación de Pearson se llama, ¿sí?, coeficiente de correlación de Pearson. En el caso de una población ya lo hemos definido. En el caso de una muestra, este coeficiente tiene cierto valor. Ya lo voy a escribir. Lo encuentro. Deme un segundito. Ya. Y esto le termina de la siguiente forma. No es una ecuación algo larga, pues no me recordaba. Sí, es igual a n multiplicado por la sumatoria de los xy multiplicado por los y sub i, que son los elementos de los conjuntos de datos, menos la sumatoria de los xy multiplicado por la sumatoria. Bueno, bueno, paréntesis. Ahora sí, la sumatoria de los xy multiplicado por la sumatoria de los y sub i. Todo esto, sí, dividido para la raíz, sí, de n, que multiplica a la sumatoria de los xy elevado al cuadrado, menos toda la sumatoria de los xy, toda esta suma elevada al cuadrado. Todo esto multiplicado por la raíz de n por la sumatoria de los xy, perdón, de los y sub i ahora, de los y sub i elevados al cuadrado menos toda la sumatoria de los y sub i, eso elevado al cuadrado. Y estoy en raíz. ¿Sí? Esto es equivalente, sí, en realidad lo mismo de acá, pero en vez de hablar de la desviación estándar poblacional, se habla de la desviación estándar, tanto de la variable x como de la variable y, pero en el caso muestral, ¿no? ¿Sí? S de xy sigue siendo la covarianza entre x y, pero es la covarianza de la muestra, no de la población. ¿Sí? Sx, Sy. Sí, sí, en realidad son muy parecidas, ¿no? En el caso lineal, son iguales. Entonces, imagínense que tenemos un conjunto de datos donde tenemos todas las variables xy, todas las variables y sub i, y tenemos todo el conjunto de datos, ¿no? Pongámosle así. Mejor así. Tenemos aquí la variable x, la variable y aquí tenemos, ¿no?, el dato x1, el dato x2, el dato x3, el dato x4, punto, 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 el dato xn.
Aquí tenemos el dato y sub 1, el dato y sub 2, el dato y sub 3, el dato y sub 4, punto, 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 el dato y sub n. ¿Sí? Ese conjunto de datos. Entonces, al inicio, cuando tenemos este conjunto de datos, lo que empezamos a hacer es un análisis de correlación. ¿Qué significa un análisis de correlación? Sí, lo que me va a expresarme es la relación que existe entre las dos variables. Esta relación entre las dos variables se la puede determinar a partir de un número. ¿Cuál es ese número? Sí, el coeficiente de correlación de Pearson. Igual, Rxy también es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? Eso no cambia. Coeficiente de correlación de Pearson. Sino que en un caso estamos hablando de toda la población, en el otro caso simplemente de una muestra. Coeficiente de correlación de Pearson. Y este número, sí, me indica, sí, la relación que existe entre entre las dos variables. ¿Sí? Este coeficiente de correlación, sí, es una medida, ¿vale? Sí, el coeficiente de correlación, el coeficiente, ya vamos a hacer ese cálculo, ¿no? El coeficiente de correlación es es una medida de asociación lineal, de asociación lineal entre dos variables, entre dos variables. Sí, este, este coeficiente de correlación, sí, está en función está en función de la covarianza, igual, ¿no? Este valor de aquí, ese de XY, es la covarianza entre X y Y. En el caso de acá, es de la población, en el caso de acá, simplemente es una, una muestra nada más, ¿no? ¿Sí? Y este coeficiente de correlación depende, ¿sí? Específicamente de la covarianza entre X y Y. Esta covarianza entre X y Y se lo calcula de la siguiente forma, ¿no? Es la sumatoria de los XY menos la media multiplicado por la sumatoria de los XY, perdón, de los Y sub Y, son dos variables, ¿no? De los Y sub Y menos la media, todo esto dividido, ¿sí? Para N menos 1. ¿Sí? Esta covarianza puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Puede ser positiva o puede ser negativa. Y dependiendo del valor que toma, ¿sí? Esta covarianza, podemos hablar acerca de cuál es la forma de asociación lineal entre las dos variables, ¿sí? Si este valor, que es la covarianza entre X y Y, por ejemplo, es mayor que cero, hablaremos de una dependencia lineal directa. Dependencia lineal directa, ¿sí? Si la covarianza entre X y Y es menor que cero, hablaremos de una dependencia lineal inversa. Dependencia lineal inversa, ¿sí? Obviamente lo que hablamos con respecto a la covarianza tiene la misma relación con respecto al coeficiente de correlación de piso, ¿no? Porque obviamente esto depende, ¿sí? Del valor de la covarianza. Estos términos de acá son positivos, ¿sí? Así es que el signo simplemente está dado por la covarianza entre X y Y. ¿Sí? Eh, este valor de X y Y, el valor del coeficiente de Pearson, ¿sí? R de X y Y, este valor igual siempre está entre entre menos uno y 1. ¿Sí? Siempre está en en ese rango, ¿no? Entre menos uno y 1. Entonces, si este coeficiente de Pearson está más cercano al 1, ¿sí? O es mayor que cero, eso me indicará que existe una dependencia lineal directa, mientras que si está aproximado al menos uno, hablaremos de una dependencia lineal inversa.
Y si este coeficiente tiende al valor, a aproximarse al valor de 0, simplemente indicaremos de que no existe ninguna dependencia lineal. ¿Qué significa esto de forma, qué significa esto de forma gráfica? Sí, entonces veamos algunas formas de gráficas que nos podemos encontrar. Pues podemos tener gráficamente representados un conjunto de datos. Sí, vamos a imaginarlos de la siguiente forma. Vamos a graficar que nos podríamos encontrar al graficar un conjunto de datos. ¿Sí? Entonces podemos tener un conjunto de datos, algo así, ¿no? Sí, de esa forma. Entonces, si por ejemplo tenemos un conjunto de datos, X y Y representados de esta forma, hablaremos de que existe una correlación positiva perfecta, ¿no? Si todos los datos siguen, ¿sí? Eh, la dirección de una recta, ¿no? Entonces, en este caso, hablaremos de que existe una correlación positiva perfecta. Correlación positiva. Sí, perfecta. ¿Sí? Puede darse el caso de que al graficar el conjunto de datos tengamos algo así. ¿Sí? En este caso, mi coeficiente de correlación será 1. ¿Sí? En este caso, el coeficiente de correlación tendrá un valor igual a -1 y tendremos una correlación negativa perfecta. ¿Sí? Podemos tener un conjunto de datos, no sé, algo así. ¿Sí? En este caso, no existe ninguna correlación entre las variables. Esto es X, esto es Y. Igual esto es X y esto es Y. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar de una correlación 0. ¿Sí? O podemos tener tal vez un conjunto de datos, algo de esta forma, ¿no? ¿Sí? Existe una asociación de algún tipo, pero esa asociación entre los dos conjuntos de datos, sí, no es lineal. Pues en este caso tenemos una fuerte asociación, pero en este caso no lineal. ¿Sí? Una fuerte asociación, pero en este caso no lineal. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un conjunto de datos, ¿sí? Lo que se suele hacer primerito es graficar ese conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es construir una gráfica de dispersión, esto se llaman gráficas de dispersión, y a partir de construir el análisis de dispersión se puede tener una idea, ¿sí? Para saber si existe una correlación entre las dos variables, ¿sí? Pero a veces esta correlación eh, visualmente me puede llevar a equivocaciones, ¿no? Porque depende, la gráfica depende de muchas veces de la escala en la que se realiza, ¿sí? Y de forma visual me puede llevar a cometer algún error y decir que existe una asociación cuando no exista, ¿sí? Ninguna correlación entre el conjunto de datos. Entonces, por eso es necesario determinar un valor numérico que me exprese si existe o no existe una relación entre el conjunto de datos, ¿sí? Y ese valor, ¿sí? Numérico es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿sí? Que es un valor numérico que me permite determinar si existe una relación entre estas dos variables. Y si esa relación, obviamente, es una relación lineal. ¿Sí? Entonces, para eso determino el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? A continuación, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a construir un gráfico de dispersión de un conjunto de datos. Em,
A ver, déjeme ver. Ya hemos analizado, hemos dicho que es el coeficiente de correlación. ¿Sí? Tal vez podríamos aumentar algo más acerca del coeficiente de correlación, ¿no? Ya dijimos de que este coeficiente de correlación expresa la relación entre las dos variables, ¿sí? Utilizando un solo número. Dijimos también que el coeficiente de correlación es una medida de la asociación lineal entre las dos variables. Sí, y también podemos decir que el coeficiente, este coeficiente de correlación, este coeficiente de correlación, nos da una pauta, nos da una pauta de, de cuán alineada está la nube de puntos. Sí, o también se lo llama, a este 9 de puntos, también se lo llama una gráfica de dispersión. Sí, se la llama, también se la conoce como una gráfica de dispersión. Sí, entonces decíamos que cuán alineada está la nube de puntos en torno a una recta. En torno a una, a una recta, ¿no? Sí. Este coeficiente de correlación, aunque nos da una pauta de cuán alineada se encuentra una nube de puntos con respecto a a una recta, ¿sí? No nos dice, no nos dice, ¿sí? ¿Cuál es esa relación? Sí, obviamente es un valor, es un valor numérico simplemente, ¿sí? Y ese valor numérico no indica, ¿sí? ¿Cuál es esa relación o cuál es esa función a la cual se ajusta ese conjunto de datos? ¿Sí? Y tampoco puede facturar o decirnos, ¿sí? Relaciones no lineales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hecho de que se aproxima a 1 me dirá que la relación es lineal, ¿sí? O a menos 1, que la relación también es lineal, pero negativa, ¿sí? Pero si es un valor, ¿sí? Próximo a 0, lo que nos indica es de que no existe ninguna relación lineal, pero esta relación puede ser una relación, no sé, parabólica, cúbica, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, este coeficiente no nos dice cuál es la relación, ni tampoco puede decirnos eh, si la relación está, aparte de no ser lineal, sea, por ejemplo, cuadrática, exponencial, logarítmica, ¿sí? Etcétera. Solamente me sirve para poder eh, saber si cuán alineados se encuentran esos datos con respecto a con respecto a una red. ¿Sí? Entonces vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Y a partir de ese ejemplo vamos a calcular eh, el coeficiente de correlación. Entonces, les voy a compartir este conjunto de datos a partir en el chat del grupo para que vayan trabajando también ustedes, ¿no? Entonces vayan abriendo, van a abrir Excel y van a abrir este conjunto de datos que tenemos. Ya les explico a qué se refiere ese conjunto de datos. ¿Sí? Ya les comparto en el chat. ¿Ya? Por favor, descárguenlo y abran ese archivo. En el chat del Teams dijo no Inge. Sí, en el chat del Teams. ¿Me confirma, por favor, si ya lo tienen?
Listo, Inge. ¿Ya? Ok. Entonces, este conjunto de datos corresponden a una muestra entre dos variables. En este caso, eh, corresponden a 15 años, ¿sí? De datos que corresponden a la inversión en publicidad que hace una empresa, ¿sí? Y las ventas que ha ido obteniendo en cada uno de esos años, ¿sí? Esos valores se encuentran en, en miles de dólares, ¿sí? Cuánto invirtieron en publicidad, ¿sí? Y cuáles fueron las ganancias que obtuvo obtuvo esta empresa, ¿sí? Y queremos analizar si existe una relación, ¿sí? Entre la inversión que se hace en publicidad, ¿sí? Con la cantidad de ventas que se realiza. Entonces, sí, a eso representa este conjunto de datos. Entonces, para ello, sí, vamos a hacer una gráfica de dispersión, ¿sí? Vamos a ver si existe una relación entre las ventas, ¿sí? Entre las ventas y la inversión en publicidad. Y obviamente la idea es, ¿sí? Luego, a partir del análisis de este conjunto de datos, poder predecir, ¿sí? Cuánto se espera vender, por ejemplo, eh, el año siguiente, ¿no? Están datos desde 1993 hasta 2007, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuánto se esperaría vender eh, en el 2000, en el 2008, por ejemplo. Voy a poner aquí en color, color rojo. Imagínense. Inge, disculpen, no está compartiendo la pantalla. Ah, estoy compartiendo. Sí, estoy compartiendo la otra. Ya les comparto. Ya. Entonces decíamos que tenemos este conjunto de datos y la idea es, por ejemplo, poder predecir qué pasaría, por ejemplo, en el 2008, ¿sí? Si gasto 10.000 en publicidad, ¿sí? ¿Cuánto, por ejemplo, esperaría vender, ¿sí? El próximo, el próximo año, ¿sí? Entonces, si invierto 10.000 dólares en publicidad, ¿sí? ¿Cuánto espero obtener en ventas del próximo año? ¿Sí? Entonces, estamos hablando acerca de poder pronosticar, ¿sí? Nosotros habíamos hablado esto en, en el capítulo 4, ¿sí? Cuando hablamos de interpolación, ¿no? ¿Sí? Cuando hablamos de interpolación o en este caso de extrapolación, ¿no? Como a partir de encontrar la relación o la función entre las dos variables, ¿sí? Podemos determinar qué pasaría en el futuro o qué pasaría en un punto intermedio en el que no tenemos el valor medido, ¿sí? Entonces, esa es como que nuestra pregunta, ¿no? Le voy a poner un poquito más acá abajo, ¿sí? Para luego que no me moleste en el momento que vayamos a sumar ese conjunto de datos. Poner, sí, poner acá abajo, ¿no? 8, si vendemos, si invertimos 10.000 dólares, ¿sí? ¿Cuánto espero, espero ganar? Voy a poner aquí, pronosticar este valor. ¿Sí? Entonces, para ello vamos a ver qué es lo que qué es lo que es necesario hacer, ¿no? Entonces vamos a hacer un gráfico de dispersión. Entonces, Excel me permite realizar esa gráfica fácilmente. De forma manual me tocaría dibujar el eje horizontal,
¿sí? Y ahí representar valores que irían desde 0 hasta, veamos, hasta 8.5, ¿sí? En el eje de las Y igual valores que van desde 0, ¿sí? Hasta valores de, más alto me parece que es 1100, ¿sí? E ir graficando, ¿sí? Cada uno de los, cada uno de los, de los puntos, ¿no? Cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces aquí en Excel es mucho más sencillo. Vamos a seleccionar eh, el valor del eje vertical, ¿sí? Vamos a poner insertar, ¿sí? Una gráfica de dispersión. Y esta es una gráfica de dispersión. Hay una gráfica de dispersión ajustada con conjunto de puntos, ¿sí? La que quiero solamente corresponde a un conjunto de puntos. ¿Me confirman, por favor, si se observan las ventanas flotantes que van apareciendo? Le comparto. Sí, Déjenme. Sí se observa, ¿no? sí. Ya, entonces vamos a, ahí tenemos nuestro conjunto de datos y en el eje horizontal, sí, vamos a seleccionar los datos, sí, y en el eje de las X vamos a marcar el conjunto de datos que corresponde a la variable X. Sí, vamos a poner aceptar, sí, y listo. Tenemos nuestro conjunto de datos. ¿Sí? Este conjunto de datos obviamente representa a la inversión a las ventas, ¿no? Ventas, ¿sí? Ventas, raya, inversión en publicidad. Tenemos ahí nuestro conjunto de datos. Ahora, obviamente, deberíamos poder observar en ese conjunto de datos si existe algún tipo de relación, ¿sí? Entre las dos variables, ¿sí? Si ese conjunto de datos eh, tiene, ¿sí? O una especie de asociación lineal entre las dos variables, ¿sí? Al parecer, ¿sí? Estos datos tienden a tener una relación lineal, ¿no? Mire que a partir solamente de la gráfica parece que sí, ¿no? Parece que sí. Pero, ¿sí? Un valor numérico que me permite saber si existe una relación lineal entre estas dos variables es el coeficiente de correlación. Así es que vamos a calcular ese coeficiente de correlación. Lo voy a calcular de forma manual, ¿sí? Y luego lo voy a hacer también utilizando una función de Excel. Entonces, para este cálculo manual, ¿sí? Vamos a, vamos a generar aquí algunas columnas que tienen que ver con los valores, ¿no? Sí, tanto de inversión en publicidad, que a esto referirían los valores X sub I, son los X sub I, ¿sí? Y a las ventas, que son los valores Y sub I. Acá tenemos X1, Y sub 1, X2, Y sub 2, etcétera, etcétera, ¿sí? Para el cálculo del coeficiente de correlación, ¿sí? En el caso de una muestra, esta es una muestra, ¿sí? Necesitábamos hacer varios cálculos, ¿no? Como por ejemplo, necesitábamos sumar todos los valores de los XY. Pues voy a hacer aquí el cálculo, ¿no? Y le voy a sumar todos los valores de los XY, que sería este valor de aquí. Voy a sumar todos los valores de los Y sub I. Mire que tenemos acá, ¿sí? Este valor de aquí de 81 y 9500 representa, ¿no? Esta es la sumatoria de los XY, esta es la sumatoria de los Y sub I, ¿sí? Necesitamos en esta columna, ¿sí? Calcular los valores de los XY multiplicado por los Y sub I. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mire, voy a ir generando estos valores, ¿no? Que sería este valor de aquí multiplicado, ¿sí? Por este valor de acá. Solo voy a estirar hacia acá, ¿sí? Y luego aquí voy a calcular, ¿sí? La suma de todos estos valores. El valor de aquí de 57.825 representaría, o representa, ¿no? La sumatoria de los XY multiplicado por los Y sub I. ¿Sí?
¿Qué más necesitamos para determinar el coeficiente de correlación? Necesitamos saber cuánto vale la suma de los xy elevados al cuadrado. Entonces, mire, aquí voy a calcular los xy elevados al cuadrado. ¿Sí? Los xy elevados al cuadrado. ¿Sí? Que será simplemente, mire, este valor de aquí que representa el valor de xy, ese valor de ahí elevado al cuadrado. Voy a estirar todos esos valores y luego voy a calcular esa suma. La suma de los xy. Este valor de aquí representará la suma de los xy. Y también necesito sumar o hacer la suma de los y sub i. Entonces acá voy a poner, ¿sí? Los y sub i elevados al cuadrado. ¿Cómo calculamos? ¿Sí? Sería este valor de aquí elevada al cuadrado. ¿Sí? Vamos a estirar la celda para calcular de todos ellos. ¿Sí? Y acá voy a encontrar la autosuma de todos estos términos. ¿Ya? Entonces mire que estos valores de aquí, ¿sí? Son valores que los hemos ido calculando a partir de, este conjunto de datos. Y lo que tenemos acá simplemente son las sumas, ¿no? ¿Sí? Entonces son ¿sí? La suma de los xy, la suma de los y sub i, la sumatoria de los xy por los y sub i, la sumatoria de los x al cuadrado, la sumatoria de los y sub i elevados al cuadrado. ¿Sí? Entonces estos valores de aquí me permiten calcular el valor de R, pongámoslo así, xy, el coeficiente de Pearson, ¿no? Para el caso de una muestra. Si ustedes revisan la ecuación que escribimos hace un instante, esto simplemente es igual, ¿sí? Vamos a calcular. Todos los valores ya los tengo aquí. Son n, que es el número total de datos, ¿sí? Vamos a poner aquí. En este caso tenemos n, que es el número total de datos, que en este caso son 15 datos, ¿sí? Vamos a ponerlo así entonces. Igual, paréntesis, vamos con el numerador, ¿sí? Sería 15 multiplicado por la sumatoria de los xy por los y sub i, que sería por ese término, ¿sí? Menos, ¿sí? La sumatoria de los xy, tengo aquí la sumatoria de los xy, multiplicado por la sumatoria de los y sub i, que es el término de aquí. Todo esto dividido para la raíz, ¿sí? Voy a poner aquí todo en paréntesis, para la raíz, paréntesis, esto multiplicado por la raíz. En el caso de la primera raíz, vayan viendo la fórmula, ¿sí? Que escribimos es n, que tenemos aquí, multiplicado por, ¿sí? La sumatoria de los xy al cuadrado, la sumatoria de los xy al cuadrado, la sumatoria de los xy al cuadrado, ¿sí? Restado, ¿sí? Toda la suma elevada al cuadrado, toda la suma de los xy, ¿sí? Está elevada al cuadrado, multiplicado por la raíz, ¿sí? En este caso es n, número de datos, ¿sí? Multiplicado por la sumatoria de los y sub i al cuadrado, que es el término de aquí, ¿sí? Esto restado, toda la suma de los y sub i, toda la suma de los y sub i, que es el término que se encuentra aquí, toda esa suma elevada al cuadrado. Y tenemos nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? R de XY, ¿sí? 0.9044, ¿sí? 57. ¿Sí? Esto de forma manual. ¿Sí? Esto de forma manual. En Excel
Excel, sí, hay una función que también me permite calcular este coeficiente de correlación de piso, ¿no? Llamémosle de X y Y. El primero lo hemos hecho en forma manual, ahora lo vamos a calcular en Excel. Sí, en Excel hay una función que se llama coeficiente de correlación. Bien, coeficiente de correlación, lo marco, ¿sí? Dice matriz 1 y matriz 2, ¿sí? Entonces lo que hago es marcar las dos matrices. A ver, la matriz 1, coma la matriz 2. Entonces pongamos así. La matriz 1, ¿sí? Punto y coma, la matriz 2. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, todos los cálculos manuales que hicimos, ¿sí? Nos podemos obviar, pero debemos saber cómo se lo calcula, ¿no? Cómo calcula Excel. Sí, y tenemos nuestro coeficiente de correlación de piso. Mira, mismo resultado, ¿no? Lo hicimos de forma manual, ¿sí? Acá utilizando la función de Excel que se llama coeficiente de correlación. Marcamos la variable X, todo el conjunto de la variable X, toda la matriz que tiene los datos de la variable X, punto y coma, los datos que corresponden a la variable Y. Y nos da el coeficiente de correlación. Entonces, ¿qué nos indica este coeficiente de correlación? Ese coeficiente de correlación, lo que nos indica es, como habíamos dicho inicialmente, me indica cuán ajustados se encuentran este conjunto de datos, ¿sí? A una recta, ¿sí? Entonces, eh, el coeficiente de correlación es una medida de asociación lineal entre las dos variables, ¿sí? Es un dato que tiende a aproximarse al valor de 1. Eso quiere decir, obviamente, que existe una fuerte asociación lineal positiva entre las dos variables, ¿sí? Existe una fuerte asociación lineal positiva entre las dos variables, ¿sí? Para eso me sirve este coeficiente de correlación. Entonces, a partir de este valor, podemos decir, ¿sí? Que existe una fuerte asociación lineal, ¿sí? Entre las dos variables. Una fuerte asociación lineal entre las dos variables, ¿sí? Pero ahora lo que nos tocaría decir es, ¿cuál es esa asociación lineal? ¿Sí? ¿Cómo puedo representar este conjunto de datos? ¿Sí? ¿A qué modelo se puede ajustar este conjunto de datos? ¿Sí? ¿A qué modelo se puede ajustar este conjunto de datos? Entonces, para ello, voy a regresar de nuevo a la pizarra, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito acerca del modelo al que se puede ajustar, ¿sí? Entonces, ya hemos determinado este coeficiente de correlación, hemos hecho un análisis de dispersión. Entonces ahora veamos a qué modelo se puede ajustar este conjunto de datos. ¿Sí? Si vemos que existe una asociación lineal entre este conjunto de datos, ¿sí? El siguiente paso es determinar, ¿sí? Puede ser una gráfica algo parecida a lo que hemos encontrado. Algo así, ¿no? Aquí hemos puesto inversión, ¿sí? Que es la variable X, ¿sí? Y acá tenemos las ventas, que es la variable Y. Sí, entonces ya hemos visto que existe una asociación lineal, una fuerte asociación lineal entre estas dos variables, ¿sí? Ahora la idea es determinar, ¿sí? A qué modelo lineal es el que se ajusta, ¿no? ¿Sí? Entonces, para luego, utilizando ese modelo o encontrar la ecuación que relaciona estas dos variables, poder extrapolar y predecir cuánto se espera vender el próximo año si se va a gastar eh, $10,000, ¿no? Entonces, la idea es ajustar este conjunto de datos a una recta, ¿sí? A una recta. Esa es la idea, ¿no? De tal forma que si sabemos o ponemos, ¿no?
utilizamos $10,000 de inversión, quiero saber, sí, cuánto de ventas espero obtener el próximo año, ¿no? Para ver si efectivamente es necesario hacer esa inversión. Entonces, vamos a encontrar este modelo lineal que va a permitirme justamente hacer eso. Modelo lineal, ¿sí? Entonces, esta recta, ¿sí? O este modelo lineal lo vamos a asumir de la siguiente forma. Vamos entonces a asumir, ¿sí? Que este modelo lineal, que vamos a llamarle y sub i, ¿sí? Va a ser igual a un beta sub 0 más un beta sub 1 multiplicado por un valor de xi, ¿sí? Más un e sub i, ¿sí? En donde este modelo lineal, ¿sí? Es un modelo lineal, ¿no? Aquí tenemos, mire, la pendiente de la recta que sería beta sub 1, un beta sub 0 que sería el punto donde corta esa recta con el eje vertical, y este epsilon sub i simplemente es el error, ¿sí? Que se va generando, ¿sí? O es la diferencia que existe entre, por ejemplo, el dato determinado, que es el valor de aquí, mire, este es el valor de y sub i, ¿sí? Y el valor de acá, que le voy a llamar así, y sub i, sombrerito, ¿sí? Que es el valor predecido, ¿sí? Y sub i es el valor exacto, ¿sí? Y sub i es el valor que se predice a partir de esta ecuación de la recta. Y sub i es el valor real, ¿sí? Y sub i es el valor que se obtiene a partir de ajustar este conjunto de datos a una recta, ¿sí? Y la diferencia que existe entre este valor y sub i, ¿sí? Y este y sub i sombrerito, esta diferencia que vemos aquí, esto de aquí, es este error, epsilon. ¿Sí? La diferencia que existe entre el dato exacto, ¿sí? Y el valor pronosticado, podríamos decir, ¿sí? El- la variable y, ¿sí? Es la variable dependiente o explicada, que también podemos llamarlo así, ¿sí? La variable x, en este caso, se la llama la variable explicativa, o también se la llama regresor, ¿sí? El beta sub 0 y el beta sub 1 son parámetros desconocidos, ¿sí? Que los hay que determinar, ¿sí? Y el epsilon no es más que el error, ¿sí? Aleatorio, ¿sí? Entonces, si esto lo ajustamos a una recta, ¿sí? El problema ahora entonces es estimar, ¿sí? Ahora el problema es estimar los valores de beta sub 0 y beta sub 1. Estimar los parámetros beta sub 0 y beta sub 1. Entonces, si ya sabemos cuánto vale beta sub 0 y beta sub 1, sí, ya sabremos cuál es la ecuación de la recta que se ajusta a ese conjunto de datos, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen estos parámetros, ¿no? Estos parámetros beta sub 0 o beta sub 1? Si se lo obtiene, va a partir, ¿no? A partir de la muestra, ¿no? Estima los parámetros beta sub 0 y beta sub 1 a partir, ¿sí? De la muestra, ¿sí? Y esto se los calcula, ¿sí? Utilizando el método, ¿sí? Para estimar estos parámetros, se utiliza lo que se conoce como método de mínimos cuadrados. Método de mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces lo que se hace es minimizar este error, ¿sí? Se minimiza este error a partir del método que se llama método de mínimos cuadrados, ¿sí? Y a partir del método de mínimos cuadrados se determina cuánto vale beta sub 0 y cuánto vale beta sub 1.
¿sí? Entonces, la ecuación que se obtiene de esta recta, llamémosla así, la recta que se estima es así, ¿no? Y es sombrerito, ¿sí? Igual a beta sub 0 sombrerito más beta sub 1 sombrerito multiplicado por la variable x, ¿sí? Es la ecuación de la recta que hay que determinar, ¿sí? La estimación de estos parámetros, bueno, aquí está en forma general, ¿no? Si tuviéramos todos los conjuntos de datos de la población, pero simplemente obtenemos a partir de un conjunto de datos de una muestra una estimación tanto de los parámetros beta sub 0 y beta sub 1, ¿sí? Y esta diferencia que existe aquí, que es el error, simplemente este error, este épsilon, simplemente es la diferencia, ¿no? Que existe entre el valor de y real, ¿sí? Y el valor de y estimado, que dijimos justamente eso, ¿no? Entonces, utilizando método de mínimos cuadrados, se determina cuánto vale beta sub 0 y beta sub 1. ¿Sí? No voy a hacer todo ese desarrollo, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es escribir cuánto valdría cada uno de estos coeficientes, ¿sí? Entonces, el valor de beta sub 1 estimado se lo calcula de la siguiente forma, ¿sí? Como la sumatoria de los, bueno, hay varias fórmulas, ¿no? De escribir, aquí voy a escribir una de ellas, ¿no? La sumatoria de los xy menos la media, ¿sí? Multiplicado por los xy, perdón, los y sub i sería aquí, simplemente. De los y sub i menos la media, ¿sí? La sumatoria que iría desde 1 hasta n, aunque no he puesto en la sumatoria, se supone que la sumatoria va desde 1 hasta n, que es el número total de datos que tenemos. Todo esto sobre la sumatoria de los xy menos la media, ¿sí? Todos estos datos elevados al cuadrado, ¿sí? Que no es más que la covarianza entre x y y, todo esto sobre la varianza de la variable x, ¿sí? También se la puede escribir de esa forma, ¿sí? Y el parámetro beta sub 0, ¿sí? Beta sub 0, que mire, beta sub 1 es la pendiente de esta recta, beta sub 0 corresponderá al valor del cruce de esta recta con el eje horizontal, lo calculamos como la media de y menos beta sub 1 estimado, ya lo tenemos calculado en la parte de acá, ¿sí? Multiplicado por x medio, ¿sí? Entonces es la forma de calcular beta sub 0 y beta sub 1. Y una vez que ya tenemos el modelo que ajusta, ¿sí? Ya podemos utilizar este modelo para poder predecir, ¿sí? Eh, cuál sería el valor de las ventas, ¿sí? Para cualquier año, ¿sí? Asumiendo obviamente de que hemos visto de que existe una correlación lineal entre este conjunto de datos, ¿sí? Entonces vamos a regresar a Excel y vamos a calcular cuánto vale beta sub 0 y cuánto vale beta sub 1, ¿sí? Entonces, no sé si ya copiaron estos valores para poder pasar a la pantalla de Excel. Me confirman, por favor. ¿Ya? ¿Está copiado? Sí, y ahí. Ok. Entonces, voy a compartir ahora la pantalla en Excel. ¿Ya? Entonces, hemos visto que existe una correlación lineal entre estas dos variables. Así es que ahora la idea es encontrar la recta que mejor se ajuste a este conjunto de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a partir del hecho de que esta ecuación, ¿sí? Déjenme ver, me parece que... Listo. Déjenme ver, me parece que podemos insertar. No puede ser aquí ecuaciones también, ¿no? Pero voy a tratar de no hacerlo. Pero bueno, la idea es encontrar
¿sí? La recta y igual, ¿sí? A un valor, pongámoslo así, símbolo. Vamos a tener la recta que va a tener como ecuación beta sub 0 más beta sub 1. ¿Sí? Bueno, vamos a utilizar subíndice, superíndice, ¿no? Ya ustedes me entienden aquí lo que vamos a escribir, ¿no? Beta sub 1 multiplicado por X, ¿no? Ese es el modelo que estamos asumiendo, ¿sí? La ecuación de una recta. Y lo que hay que calcular es cuánto vale beta sub 0 y cuánto vale beta sub 1. Entonces vamos a calcular cuánto vale cada uno de esos parámetros, ¿sí? Y una vez que conocemos los parámetros, ¿sí? Podríamos dibujar la recta que mejor se ajusta a este conjunto de datos. Entonces, vamos a calcular el parámetro beta sub 0. A ver, el primero que vamos a calcular en realidad es beta sub 1, ¿no? Porque beta sub 0 está en función de esto. ¿Ya? Beta sub 1 y vamos a calcular beta, beta sub 0. Listo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos beta sub 1? Para calcular beta sub 1 necesitamos encontrar los productos eh, entre las diferencias, ¿no? Entre cada dato y su media. Entonces, mire que no hemos calculado la media del conjunto de datos, así es que calculemos aquí las medias. Tanto para la variable X como para la variable Y. Entonces aquí tenemos la sumatoria de todos los datos, ¿sí? Dividido para el número total de datos que tenemos acá, que son 15. Tendremos la media, ¿sí? Para la variable Y, la media resultaría ser la suma total de todos los datos dividido para el número total de datos. ¿Sí? Ahí tenemos el valor de la media, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Vamos a calcular la diferencia que existe entre cada dato y su media, la media de X, ¿no? Sí, estoy calculando de forma manual, luego lo vamos a hacer de forma automática utilizando Excel, ¿no? Y es sub I menos la media de Y. ¿Ya? Y luego vamos a hacer el producto entre las dos, ¿no? Vamos a multiplicar el valor de aquí. Que es el valor que necesitamos como numerador, ¿sí? Para calcular el valor de beta 1. Entonces, dato, el XY, le restamos su media que tenemos acá. Esto le vamos a fijar, ¿sí? Porque luego esto de aquí lo voy a estirar. Listo, ¿sí? El valor de Y sub I. ¿Ah? Le voy a restar su media, ¿sí? Que la tenemos acá y esa la voy a fijar con F4, ¿sí? Y le vamos a estirar. ¿Sí? Está cada dato restado su media, ¿no? Cada dato restado su media. Y acá vamos a multiplicar este valor de aquí por este valor de acá. ¿Sí? Vamos a estirar. Y lo que necesito para poder encontrar el valor de beta sub 1 en el numerador es la sumatoria de estos productos. ¿Sí?
Entonces, lo voy a escribir acá. Este término de aquí. ¿Sí? Sería la sumatoria, ¿sí? De los xy menos la media multiplicado por y sub i menos la media. ¿Sí? Y en el denominador, la sumatoria de las diferencias, pero en este caso elevado al cuadrado. Entonces, este valor de aquí también necesitamos calcular. Este valor de aquí corresponde a todos estos aquí. Listo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Simplemente estoy haciendo las sumas, ¿no? Los productos y las sumas para poder calcular el valor de beta sub 1. Calculemos cuánto vale beta sub 1. O sea, ya puedo calcular, sería igual, ¿sí? A esta suma dividido, ¿sí? A esta suma dividido para la sumatoria de las diferencias a este valor de aquí, elevada, ¿sí? A ver, déjenme ver. No, 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 no. No le puedo calcular, ¿sí? Porque necesito un valor adicional. Insertar aquí unas. ¿Ya? Entonces necesito calcular este valor de aquí, pero estos valores de aquí elevados al cuadrado. De aquí elevado al cuadrado. ¿Ya? Es decir, este elevado al cuadrado. ¿Sí? Y esa suma. Entonces esta suma de aquí en realidad no es la que necesito. ¿Sí? Si ven ustedes la relación, es la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado. No toda la suma elevada al cuadrado, sino que las diferencias elevadas al cuadrado y esa sumada. Las diferencias elevadas al cuadrado y esa sumada. ¿Sí? Entonces sería este valor de aquí multiplicado por sí mismo, o le puedo poner, no sé, así, ¿no? Elevado al cuadrado, que es lo mismo. ¿Sí? Y aquí lo que necesito es justamente esta suma. Esta suma. Listo. Ahí estamos correctos. ¿Sí? Entonces ahora sí, el valor de beta sub 1 es igual. ¿Sí? A la sumatoria de los productos entre cada dato y su media, que es este valor de aquí, dividido para la sumatoria de las diferencias elevadas al cuadrado, que es el valor de acá. ¿Sí? Y tenemos el valor, ¿sí? De beta sub 1. El valor de beta sub 1. ¿Sí? Y el valor de beta sub 0, ¿sí? El valor de beta sub 0 le calculamos de la siguiente forma. Miren, es la media de los valores de y, aquí está la media, ¿sí? Restado, ¿sí? El valor de beta sub 1, que la tenemos calculado aquí, multiplicado por la media de x, ¿sí? Y tenemos el valor de beta sub 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recta que se ajusta a mi conjunto de datos? Entonces, la recta que se ajusta a mi conjunto de datos, ¿sí? Será lo siguiente, ¿no? Aquí le voy a poner y, ¿sí? Mira, bueno, lo voy a escribir como texto, ¿no? Y igual, ¿sí? El valor de beta sub 0 sería 79, coma, 32, 4 aproximadamente, redondeado a las 3 cifras decimales, ¿sí? Más, ¿sí? 102.59, ¿sí? Vamos a escribir con 3 cifras mismos, 59.4, ¿sí? Y esto multiplicado por x. Ese sería, ¿sí? Nuestro modelo lineal, ¿sí? Entonces nuestro modelo lineal, ¿sí? Justamente sería ese valor. Ese es el modelo lineal.
¿sí? Eso quiere decir que este conjunto de datos lo podemos ajustar a una recta que viene expresado por esta cantidad, ¿sí? Entonces, este es el modelo lineal, este es el Y sombrerito que le poníamos, ¿sí? El Y sombrerito, ¿sí? Entonces, vamos acá. Ahora, todo esto lo podemos hacer en forma manual utilizando Excel. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, marco los puntos, ¿sí? Clic derecho. Me confirma si están observando la ventana flotante que aparece. Agregar línea de tendencia, ¿lo pueden ver? Sí, ¿Ya? Entonces ponemos agregar línea de tendencia, ¿sí? Y aquí me aparece una ventana, ¿no? Me dice, aquí es posible ajustarlo, ¿sí? A diferentes curvas. En este caso lo vamos a ajustar a una relación lineal. Por defecto me aparece aquí, mire, lineal, ¿sí? Excel me permite ajustar cuando tampoco existe relación lineal. Puede ser una relación exponencial, logarítmica, polinómica de grado 2, grado 3, grado 4, ¿sí? Excel te dará, ¿no? Varias opciones, ¿sí? En la parte de abajo me dice, ¿no? Presentar la ecuación en la gráfica. Entonces aquí vamos a hacer un ajuste lineal. Vamos a presentar la ecuación en la gráfica, ¿sí? Y es importante también presentar el valor de R cuadrado en la gráfica, ¿sí? Y vamos a decir que es este R cuadrado en la gráfica, ¿sí? Listo. Mire que automáticamente apareció sobre la gráfica la ecuación que relaciona las dos variables, ¿sí? Mire, y es igual a 102.59, mire, multiplicado por X más 79.324, ¿sí? Y el R cuadrado 0.81. A este R cuadrado, bueno, primero verificamos que los cálculos que hicimos de forma manual coinciden con los valores que me muestra Excel, ¿no? Y ya tenemos justamente, ¿sí? Que existe, ¿no? Eh, una relación lineal entre estos datos, ¿sí? Aquí calculamos el valor del coeficiente de correlación. A este valor de aquí, R cuadrado, ¿sí? Se lo llama o se lo conoce a R cuadrado, ¿sí? A R cuadrado se lo llama coeficiente de determinación. Se le llama coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación. Y ese valor de coeficiente de determinación no es más que el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. ¿Sí? El coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. Mire, vamos a poner cualquiera de los dos, ¿no? Sabemos que es lo mismo. Este término elevado al cuadrado. 0.8180. ¿Sí? 0.8180. 0.18. ¿Sí? Entonces, este coeficiente de determinación se lo llama, no es más que el coeficiente de Pearson elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Y para qué me sirve, no? Este coeficiente también me sirve para poder determinar si existe o no existe una relación lineal entre las dos variables. Obviamente, el coeficiente de correlación de Pearson está entre -1 y 1, mientras que el coeficiente de determinación siempre está entre 0 y 1, ¿no? Porque es elevado al cuadrado. Entonces, mientras más me aproximo al valor de 1, ¿sí? Tendremos una fuerte relación lineal, ¿sí? Y si me aproximo al valor de 0, no existe una relación lineal, ¿sí? Entonces, el coeficiente de correlación de Pearson está entre -1 y 1, ¿sí? Si nos acercamos a 1, positivo, existe una relación lineal directa. Si nos acercamos a -1, una relación lineal inversa. El coeficiente de determinación, como está elevado al cuadrado, ¿sí? Será un valor siempre que se encuentre entre 0 y 1. Cuando estamos muy próximos a 1, existe una relación lineal que puede ser directa o puede ser inversa. Y si me aproximo a 0, obviamente no existe ninguna relación, ¿sí? ¿Qué representa, ¿sí? Estos valores de beta sub 0 y beta sub 1? ¿Sí? ¿Qué representan los valores de beta sub 0 y beta sub 1? Ya los hemos calculado, ¿sí? Vamos a analizar qué significa cada uno de ellos, ¿no? Matemáticamente, obviamente beta sub 1 representa la pendiente de esta recta, beta sub 0 representa la ordenada en el origen, donde cruza esta recta con el eje eh, vertical, ¿sí? Entonces, indiquemos qué representa cada una de esas, ¿no? Así es que voy a regresarme de nuevo a la pizarra.
¿sí? Y vamos a indicar qué representa este valor de beta sub 0 y el de beta sub 1. Entonces, este valor, empecemos indicando el valor de beta sub 0, que ya lo hemos calculado. Este valor de beta sub 0 es el efecto autónomo, llamémoslo así, es la ordenada en el origen, ¿sí? Llamémoslo así, es el efecto autónomo, ¿sí? Significa cuando la variable es picada, cuando la variable es explicativa sería, ¿no? Cuando la variable explicativa, que es la variable x, ¿sí? Es de cero, ¿no? ¿Sí? Es la ordenada en el origen, ¿no? Cuando x es igual a cero, ¿sí? Cuánto vale y? ¿Sí? Ese es el valor de beta sub 0, ¿no? El valor de beta sub 1, que lo hemos también determinado, ¿sí? Es el efecto parcial. Es el efecto parcial. ¿Sí? Esto significa que eh, indica, este valor de beta sub 1, indica cómo cambia la variable explicada, o cambia la variable explicada, o la variable y, cuando la explicativa, que sería la variable x, ¿sí? Cambia en una unidad. Cambia en una unidad, ¿sí? Cuando esta variable cambia en una unidad. ¿Sí? Eso representaría los valores, ¿no? De beta sub 0 y beta sub 1. ¿Sí? Ahora, ya hemos calculado, ¿no? Estos valores de beta sub 0 y beta sub 1. ¿Sí? Entonces, una vez que hemos estimado ya el modelo, ¿sí? Nos interesa saber, ¿sí? qué porcentaje de la variabilidad en Y está siendo explicada por la variable X. ¿Sí? Y saber si son estas observaciones cercanas a la recta estimada. Entonces, hablaremos un poquito acerca de eso. Voy a, voy a compartirles todo mi escritorio. Luego voy a cambiar entre las dos ventanas. Veamos. Suele haber un defecto cuando... Ya, ahí estamos. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos el modelo, ¿sí? Nos interesa hablar acerca de lo que se conoce como bondad de ajuste. ¿Sí? Ya hemos encontrado el modelo. ¿Sí? Ahora lo que nos interesa es saber si ese modelo efectivamente me permite eh, saber, ¿sí? Si efectivamente esta relación que la hemos planteado es buena o no. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el modelo, ¿sí? Entonces, esta bondad de ajuste, pongámosle así. Tenemos el modelo lineal. ¿Sí? Ahora lo que nos interesa, ¿sí? Es saber, pongámosle así en pregunta, pongamos, porcentaje, qué porcentaje de la variabilidad en Y, ¿sí? Está siendo explicada por X.
¿sí? Nos vamos a preguntar también si las observaciones de la muestra ¿sí? Si las observaciones son cercanas a la recta estimada. ¿Sí? Vamos a ver si esos errores que corresponden a la diferencia entre los datos de la muestra y el valor que se obtiene a partir de la recta estimada, sí, son valores muy próximos a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo contestamos estas preguntas? ¿Sí? Estas preguntas las contestamos utilizando el coeficiente de determinación. Ya lo calculamos en Excel. Ese coeficiente de determinación es del término R cuadrado. ¿Sí? Este valor de R cuadrado, sí, se lo puede calcular de varias formas, como por ejemplo podemos calcular determinando las sumatorias de los valores de Y sub I estimado, ¿sí? Menos la media, esto elevado al cuadrado, sobre, ¿sí? La sumatoria de los datos Y sub I, que son los datos de la muestra, menos la media, esto elevado al cuadrado, ¿sí? También se lo puede escribir como 1 menos la sumatoria de los errores, E sub I elevados al cuadrado, sobre, ¿sí? La sumatoria de los Y sub I menos la media, esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Este es el coeficiente de determinación o también no es más que el coeficiente de correlación de Pearson elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, este valor de R cuadrado, ¿sí? Indica, este valor de R cuadrado, ¿sí? Lo que me hace es indica qué proporción, indica la proporción, indica la proporción de la variabilidad, y por eso es importante, ¿no? Este valor. Indica la proporción de la variabilidad total indica la proporción de la variabilidad total que está siendo explicada por el modelo. Está siendo explicada por el modelo. Indica la proporción de la variabilidad total que está siendo explicada por el modelo. ¿Sí? Este valor, como decíamos, de R cuadrado está siempre entre 0 y 1. ¿Sí? En el caso de nuestro ejemplo, ¿cuánto sería? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto sería el valor de R cuadrado? 0.818, ¿no? Sí, 0.818. R cuadrado, 0.818. ¿Sí? ¿Qué significa este 0.818, no? Significa que el 81%, podemos decir, significa de que el 81%, ¿sí? De los datos, ¿sí? El 81%, hombre, así, de la variabilidad total, ¿sí? El 81% de la variabilidad total está siendo explicada, ¿sí? Por el modelo, ¿sí? ¿Cuánto era el modelo? Por el modelo Y igual a, si me ayudan, si me ayudan con la ecuación, ya la habíamos escrito, la ecuación del modelo NIA, 79.324
más 102 punto. 102 puntos. 594. ¿No? 594. X. Sí, entonces, lo que indica este coeficiente es de que el 81% de todos los, bueno, no sería el 81%, no, perdón, aproximadamente, porque es 81,8, ¿no? Pongámosle así, el 82%, ¿no? El 82%, ¿sí? De la variabilidad total, ¿sí? Está siendo explicado por el modelo. Lo ideal sería que el 100%, ¿no? Pero 82% es muy bueno, ¿no? ¿Sí? Entonces, el 82% de la variabilidad total del modelo, perdón, de la variabilidad total, ¿no? Del conjunto de datos, está siendo explicada por nuestro, por nuestro modelo. ¿Sí? Ahora, obviamente, luego tendríamos que ver si efectivamente este ajuste, ¿sí? Es adecuado o no, ¿sí? Si, por ejemplo, las diferencias que existen entre los datos del modelo y los datos de la muestra, ¿sí? Si esos errores son completamente aleatorios o se muestra, o se puede determinar si hay algún sesgo o no. ¿Sí? Y para ello se hace, por ejemplo, se calculan los errores y y se grafica los errores para poder observar si ese error es generado simplemente por cuestiones aleatorias. ¿Sí? Entonces, mire, podemos calcular, voy a calcular acá. Vamos a calcular acá. Por ejemplo, aquí puedo calcular yo el error. ¿Sí? ¿Cuál es el error? El error simplemente será la diferencia que existe, ¿sí? Entre los valores de Y de nuestro modelo, ¿sí? Y lo que me da el modelo, ¿no? ¿Sí? El modelo me dice que los valores de Y los puedo calcular a partir de esta relación, ¿no? 79,324 más 102,59,4. Pongámosle así. Voy a poner así. Y igual a 9 punto, bueno, el valor estimado. Lo voy a copiar acá. Es el valor estimado. ¿Sí? ¿Cómo le puedo calcular ese valor estimado? De la siguiente forma, mire. ¿Sí? Sería igual a beta sub 0 más beta sub 1 multiplicado por el valor de X. Ay, perdón. Este valor de aquí es fijo porque voy a estirar la celda, F4. De acá la pendiente, ¿sí? También la voy a fijar porque voy a estirar la celda. Listo, aquí estamos bien. Pues, por ejemplo, mire, si X es igual a 0,5, ¿sí? Las ventas son 130,000, ¿sí? El valor real fue 250, el valor estimado 130, ¿sí? Que representaría ese valor de acá abajo, mire, ese valor de aquí, ¿sí? Entonces, el valor de aquí, 130,62, es el valor estimado, ¿sí? El valor exacto son 250,000, ¿sí? Para cuando la inversión sea 4,5, ¿sí? $4,500, ¿sí? Espero, a partir de nuestro modelo, ¿sí? Unas ventas de 540,000, ¿sí? Pero el valor de ventas en realidad fueron solamente 400,000, ¿no? ¿Sí? De esta diferencia que existe entre el valor pronosticado, ¿sí? Y el valor real. Esta diferencia que existe entre el valor pronosticado y el valor real lo vamos a llamar error, ¿sí? Entonces calculemos bien la diferencia que existe entre este valor de aquí, que es el valor pronosticado, y el valor de las ventas. ¿Sí? Esos son los errores. Y podemos hacer una gráfica, por ejemplo, de los errores. Una gráfica de dispersión. ¿Sí?
Miren, hay errores positivos, errores negativos, ¿sí? Y parece que obviamente estos errores, mire, son aleatorios, ¿no? ¿Sí? Al parecer son aleatorios, ¿sí? En la próxima clase hablaremos un poco más acerca acerca de, de esos errores, ¿no? Y ver si efectivamente son o no son aleatorios, ¿sí? Porque puede darse el caso de que este conjunto de datos puedan ser manipulados, ¿sí? Para que me den una cierta tendencia lineal, ¿no? Entonces, a partir del análisis del error, se puede determinar si efectivamente eh, esos datos fueron manipulados o no. O si estos errores simplemente son cuestiones de, del azar, ¿no? O de la casualidad. ¿Sí? Pongo aquí. Listo. Este valor de aquí. Ya. Pero todavía no hemos contestado. Bueno, ya hemos hecho hemos encontrado la ecuación que se ajusta a este conjunto de datos, ¿sí? Pero me falta pronosticar, por ejemplo, ¿no? Todavía esto no hemos contestado, ¿sí? ¿Qué pasaría en el 2008 cuando la inversión en publicidad es 10,000? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Como ya tenemos la ecuación que se ajusta, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer simplemente es lo siguiente, mire, ¿sí? Entonces, cuál es la ecuación? Mire, es beta sub 0 más, ¿sí? Eh, a ver, sería beta sub, mm, ¿no? Beta sub ceros, ¿no? Beta sub 0, a ver, corregir, ¿no? Beta sub 0 más beta sub 1, ¿sí? Y este beta sub 1 multiplicado por X, ¿no? Y X es la inversión en publicidad. Entonces, la inversión en publicidad son $10,000, ¿sí? Así es que veamos cuánto espero obtener, ¿sí? El, el próximo año, ¿no? Si estamos en el 2007, en el 2008, con una inversión, ¿sí? De $10,000, ¿sí? Esperaría, ¿sí? Obtener unas ganancias que van, ¿sí? Alrededor de $1,105. ¿Sí? Bueno, esto está en miles de dólares, ¿no? Y con eso, mire, podríamos pronosticar, sí, qué pasaría en el 2009, en el 2010, si por ejemplo la inversión no es de 10,000, sino la inversión, por ejemplo, fuera de $15,000, ¿sí? ¿Cuánto esperaría obtener en ventas, ¿no? O si la inversión baja a un valor, no sé, de, tres, mm, de $3,000, ¿sí? ¿Cuánto esperaría obtener en ventas, ¿no? Entonces, mire que una vez que tenemos la ecuación, ¿sí? Que modela este conjunto de datos, podemos ir extrapolando o podemos ir interpolando, ¿no? En nuestro conjunto de datos, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? Planteada, ¿no? Una vez que conocemos el modelo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Entonces, ahora lo que nos faltaría es un poco analizar y hacer inferencia estadística con respecto a los valores de beta sub 0 y beta sub 1, ¿no? Para ver si estos valores de beta sub 0 y beta sub 1 justamente ajustan, ¿no? A esta relación lineal, ¿sí? Eso lo haremos en la próxima clase, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No hay. Listo. Entonces, en la noche tendremos una pequeña lección que tiene que ver justamente a lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Estará habilitada como siempre a partir de las
de las 9 de la noche hasta las 10, con un cierto tiempo para que puedan contestar las preguntas que tienen que ver con este tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Sí, Listo, muchachos, entonces nos quedamos hasta ahí y nos vemos el día, el día jueves. Em, con respecto a la evaluación, no sé si siguen teniendo alguna inquietud con respecto a la evaluación del capítulo anterior. Si es que todavía no está corregida alguna inquietud que han tenido, me escriben a través de Teams, ¿no? Porque ya me parece que de la mayoría ya estaba revisada y corregida y actualizado las calificaciones. Pero si de pronto todavía no encuentran alguna corrección, mándenme un mensajito a través de Teams para volverle a revisar de pronto, no se me haya pasado. Sí, estamos o si no, en la tarde tenemos tutoría, sí, y me pueden enviar un mensajecito a través de Teams, nos podemos conectar a través de una videollamada y podemos ir revisando con cada uno de ustedes el valor el valor de las preguntas, ¿no? De la evaluación del capítulo anterior. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? listo. Ok, listo muchachos. Entonces nos vemos la siguiente clase.